confiar, comprender y perdonar. Las llagas de Cristo son las heridas de una humanidad que sufre y clama por justicia y paz. Solo puedes dar. Quiero confiar, comprender y perdonar. Quiero confiar, comprender y perdonar. Las llagas de Cristo son las heridas de una humanidad que nunca es sagrado. Francisco el santo amado, las llagas de Cristo ha llevado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo. Quiero De las confiar, heridas comprender. nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Con los pobres y olvidados, Francisco siempre ha estado. Su amor nunca ha terminado, en cada corazón ha germinado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Las llagas de Cristo son las heridas de una humanidad que Muy buenos sufre. días, espero que se encuentren muy bien. En pocos instantes, en algunos minutos, vamos a presentar esta primera exposición. Tengan ustedes la amabilidad de tener un poquito de paciencia, estamos esperando. En unos momentos vamos a hacer esta presentación, esta exposición. 8 siglos han pasado desde aquel monte sagrado. Francisco el santo amado, las llagas de Cristo ha llevado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Con los pobres y olvidados, Francisco siempre ha estado. Su amor nunca ha terminado, en cada corazón ha germinado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Las llagas de Cristo son las heridas de una humanidad que sufre y clama por justicia y paz. Nuestras vidas cambiemos el mundo con nuestra llama. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo. 8 siglos han pasado desde aquel monte sagrado. Francisco el santo amado, las llagas de Cristo ha llevado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Con los pobres y olvidados, Francisco siempre ha estado. Su amor nunca ha terminado, en cada corazón ha germinado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la
sagrado, Francisco el santo amado, las llagas de Cristo ha llevado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Con los pobres y olvidados, Francisco siempre ha estado, su amor nunca ha terminado, en cada corazón ha germinado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Las llagas de Cristo son las heridas de una humanidad que sufre y clama por justicia y paz. Nuestras vidas cambiemos el mundo con nuestra llama. Llevo en mi cuerpo las llagas de 8 siglos han pasado desde aquel monte sagrado, Francisco el santo amado, las llagas de Cristo ha llevado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Con los pobres y olvidados, Francisco siempre ha estado, su amor nunca ha terminado, en cada corazón ha germinado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Las llagas de Cristo son las heridas de una humanidad que sufre y clama por justicia y paz. Nuestras vidas cambiemos el mundo con nuestra llama. Llevo en mi cuerpo las llagas de 8 siglos han pasado desde aquel monte sagrado, Francisco el santo amado, las llagas de Cristo ha llevado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Con los pobres y olvidados, Francisco siempre ha estado, su amor nunca ha terminado, en cada corazón ha germinado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Las llagas de Cristo son las heridas de una humanidad que sufre y clama por justicia y paz. Nuestras vidas cambiemos el mundo con nuestra llama. Llevo en mi cuerpo las llagas de 8 siglos han pasado desde aquel monte sagrado,
Santo amado, las llagas de Cristo ha llevado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Con los pobres y olvidados, Francisco siempre ha estado, su amor nunca ha terminado, en cada corazón ha germinado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Las llagas de Cristo son las heridas de una humanidad que sufre y clama por justicia y paz. Nuestras vidas cambiemos el mundo con nuestra llama. Llevo en mi cuerpo las llagas de 8 siglos han pasado desde aquel hombre sagrado, Francisco el Santo amado, las llagas de Cristo ha llevado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Con los pobres y olvidados, Francisco siempre ha estado, su amor nunca ha terminado, en cada corazón ha germinado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Las llagas de Cristo son las heridas de una humanidad que sufre y clama por justicia y paz. Nuestras vidas cambiemos el mundo con nuestra llama. Llevo en mi cuerpo las llagas de 8 siglos han pasado desde aquel hombre sagrado, Francisco el Santo amado, las llagas de Cristo ha llevado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Con los pobres y olvidados, Francisco siempre ha estado, su amor nunca ha terminado, en cada corazón ha germinado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Invitamos a todos los hermanos presentes a buscar el canto número 123, página 101, Padre Bueno. Tu Señor que enciende las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por tu amor.
Tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio viste de esplendor, nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Tú, Señor, que velas por el pobre y al humilde das tu protección. Al que amas le ofreces un tesoro que vale más que el oro, le das tu corazón. Tú, Señor, que alumbras mi camino, tú que escuchas siempre mi oración, en tu amor pongo yo mi confianza, trace mi esperanza. Canción. Padre bueno, Dios alegre, primavera, manantial, amigo, Padre nuestro. Buenos días para todos los que están conectados en la transmisión, buenos días para todos los hermanos aquí presentes. Les damos la bienvenida a este día de reflexión donde tendremos en un principio el tema de la naturaleza del Padre, que nos lo va a exponer nuestro hermano Fray Jesús Laguado, donde nos va a hablar también sobre el principio de la causalidad y va a adentrarse también un poco en la naturaleza del Hijo. Entonces le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Sí. Muchas gracias por esa apertura. Bien. La naturaleza del Padre, pues he tomado este título que pues presentándolo a algunos hermanos me decían que wow, es un tema bastante interesante, amplio, y pues con esas palabras pues, me llenaba como más de nervios, pero vamos a hacerlo. ¿De qué se trata este tema? He tomado un libro, he tomado un tratado de la materia que estábamos viendo con el hermano Vladimir. El tema es de filosofía franciscana, donde he tomado como la figura de Dios y la he tomado como la figura del Padre. Antes de entrarnos en este libro, en este tratado, quiero pues más o menos como una breve introducción. La naturaleza del Padre, no yéndonos tan arriba, tan a lo filosófico, vamos a ver como la figura del Padre terrenal.
La figura del padre que nosotros conocemos, pues la mayoría, yo diría, que es como la del padre que cría, que cuida, que apoya, que enseña, que acompaña. En un momento pensemos en nuestros padres o en alguna figura paternal que hayamos tenido. Todos los padres de por sí tienen distintos sentimientos, distintas acciones. Es de saber que no todos los padres pueden ser buenos, así como lo decía la canción al principio. Es de conocer que también hay algunos padres pues, que lamentablemente se pueden ir un poquito afuera, un poquito lejos de la misión, ¿no? La misión de proteger, de la misión de cuidar al hijo. Pero en ustedes, a los hermanos que están aquí presentes, ¿qué figura o qué referencias de padre han tenido? No sé, así por encimita que puedan decir. Un padre trabajador, responsable, cariñoso, ¿sí? Tierno, muy bien. Ejemplar, principalmente ejemplar. Trabajador que dialoga, muy bien. Y que escucha, muy importante. Que reprende, disciplinado, que tiene autoridad, muy bien. Y juicioso. Pero también podemos conocer quizás por viva voz o por testimonio de algún padre que quizás no haga todas estas acciones, ¿no? Y no es de esconder, no es de ocultar que esa es la realidad. Puede ser el padre pues, borracho, que se quedó comprando la leche, que lleva 5 años comprando los cigarrillos, ausente, sin autoridad, igualmente todo lo que dijimos, pero entonces con el sin ser trabajoso. En fin, hay muchas figuras de la paternidad actualmente y posiblemente nosotros podemos ver tanto la figura de nuestro padre terrenal o los padres terrenales y lamentablemente, o quizás no pase en nuestros casos, pero en algunos que otro caso puede pasar, que pueden asimilar esta figura paternal con la figura del Padre de Dios, Padre Dios. Nuestro Padre del cielo puede ser también que escucha, atento, que cuida, pero si tenemos una realidad un poquito más turbia, más triste, podemos ser que nosotros pensemos que también nuestro Padre puede ser que sea que castigue, que nos abandone, en algunos casos así como por decir. Pero entonces, ¿quién es nuestro Padre? A veces hay cuestionamientos en la vida y que uno se pone como a pensar o a escuchar de personas, sobre todo nosotros que estamos encargados de algunas personitas jóvenes que se preguntan, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Si Él es nuestro creador, ¿quién lo creó a Él? ¿De dónde viene Dios? Porque nosotros tenemos la costumbre o tenemos como ese concepto, pues que nuestro padre lo creó, por así decirlo, vino de nuestro abuelo y así sucesivamente, y para atrás, y en una cadena como infinita. Pero entonces, nuestro creador Dios, ¿de dónde vino? ¿Quién es Él? ¿Quién lo creó? Muchas personas tienen como esta duda y a veces pues llegan a tener como el concepto o la idea de que bueno, Dios no existe porque muchas veces me ha abandonado, muchas veces he tenido como tristezas. Llegan a la idea que sí, ¿no? Dios me abandonó. Igualmente, han habido personas que han pensado pues un poquito más, por así decirlo, y se han como que tomado el trabajo de escudriñar, de pensar, de descubrir quién es este Padre, quién es este personaje que a todos nos crea, que a todos nos cuida.
Y este personaje pues, que quiero pues, presentarles el día de hoy es Juan Duns Scoto. Fue un influyente filósofo y teólogo escolástico escocés. Estudió en París y Oxford y posteriormente enseñó en Colonia, Alemania, hasta su muerte. Una de sus obras más importantes fueron los comentarios sobre las sentencias basados en los escritos del teólogo Pedro Lombardo, así como tratados como cuestiones liberales sobre el principio primero. Junto a Tomás de Aquino, Scoto desarrolló uno de los sistemas filosóficos más importantes de la escolástica medieval, dando origen al escotismo. Scoto, pues, en resumen, fue una figura clave en la escolástica cuyo pensamiento influyente rivalizó durante mucho tiempo con el tomismo de Aquino. El Tratado del Primer Principio es una obra filosófica que aborda la cuestión fundamental del primer principio de la realidad, pues que Scoto identifica en este caso como Dios. Este tratado Scoto lo desarrolla con una argumentación en torno a la existencia de Dios y su relación con el mundo, presentando una demostración de la existencia de Dios basada en el principio de causalidad. ¿Pero qué es el principio de causalidad? Según Aristóteles, se refiere al principio filosófico y científico que establece una relación de causa y efecto entre eventos o fenómenos. Es decir, la causalidad implica que un acontecimiento conocido como la causa es responsable de la ocurrencia de otro evento llamado efecto. Podemos tomar el ejemplo de las fichas de dominó. La causa es que el dominó puede caer y empujar a los otros, pero hay un responsable anterior a esta causa, que es el efecto. Puede ser el dedo o algo que empuja a esta primera ficha. Pero según Scoto, no puede haber una cadena infinita de causas y efectos. O sea que de la primera ficha anteriormente otra ficha y otra ficha y otra ficha, así sucesivamente, infinitamente. Porque eso implicaría que no hay una primera causa o una causa original. Por lo tanto, debe existir una causa que no sea causada por nada más, que sea necesaria y autosuficiente. Esta causa primera es la base de todo lo que existe y no depende de ninguna otra causa para su existencia. En resumen, este principio de causalidad es esencial para la argumentación de este autor sobre la existencia de Dios y la relación de este Padre, de este Dios con el mundo. Es un concepto que sigue siendo relevante en la filosofía y la teología contemporáneas y que invita a la reflexión profunda sobre las causas últimas y la naturaleza de la realidad. Entonces, hablando de esta naturaleza, sigue Scoto diciendo que Dios prácticamente, la naturaleza de Dios, la naturaleza del Padre, es necesaria para la vida. Esta naturaleza necesaria de Dios es un concepto que se refiere a la existencia incondicional y autosuficiente de Dios. Scoto dice que para que algo sea argumentado, algo sea considerado como Dios, tiene que poseer ciertos criterios, ciertos atributos. Tiene que ser el primer agente, la última meta de actividad y un ser máximamente excelente. Estas tres cualidades son coextensivas y por ende un ser que posea o que exhiba estas cualidades tiene que ser infinito y único. Por ende, lo que implica que solo puede haber un solo Dios. La naturaleza necesaria de Dios se refiere a que Dios es la causa primera y no causada de todo lo que existe. Y que su existencia no depende de nada más. Dios es visto como un ser supremo y perfecto, cuya existencia necesaria y cuya naturaleza es la fuente de todo ser y existencia. Que a veces se pregunta uno, o las personas preguntan, entonces, si Dios es el creador, ¿quién lo creó a Él? Pero a veces nosotros nos confundimos o pensamos que Dios tiene la misma naturaleza de nosotros, que Dios tiene prácticamente el mismo sistema de gravedad, de física, de todas las materias que nosotros conocemos. Pero prácticamente Dios es el que
crea toda esta naturaleza, por ende Dios es un ser supremo y perfecto, cuya existencia es única. Entonces Coto le da, aparte de estos tres atributos, hay otros adicionales que destacan o que presentan a Dios como un ser infinito. Dios es infinito, quiere decir que no tiene pues límites. Eso lo vemos reflejado en el universo, en toda la creación, desde lo más pequeñito, de las partículas más mínimas, hasta lo máximamente, las galaxias y todo el universo. Un ejemplo podría ser esta cuestión que la historia de la historia de San Agustín, que dice que San Agustín tuvo una visión de un niño, estaba en la playa. Esto, en este caso era San Agustín intentando entender el misterio de la Trinidad. San Agustín ve al niño en la playa haciendo un huequito en el mar, en la playa, en la arena, perdón. Y el niño está intentando meter todo el mar, el agua en este hoyo que estaba haciendo. Entonces San Agustín pues le pregunta, ¿pero qué está haciendo? Eso es imposible, niño. Entonces este niño le contesta, pues más imposible es más grande, es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, de entender este misterio de la Trinidad. También este misterio de Dios, de la infinitud de Dios, es algo grande que incluso puede ir más allá de nuestra comprensión. También es un Dios de simplicidad. Dios es simple, no compuesto por partes, y pues decimos que Dios es un solo Dios verdadero, como lo profesa nuestra fe. Pues es algo difícil de comprender, porque a veces nosotros pues pensamos que todos los seres necesitan de una acción, de otra función para que pueda funcionar bien. Pero en cambio Dios solamente es uno solo y ya. Dios es bondad, pues prácticamente es la fuente de toda bondad del mundo. Dios en su bondad pues creó el universo, creó toda la creación. Toda esa bondad pues es como la fundamental de esta naturaleza divina. Y Escoto destaca que Dios es infinitamente bueno y que su bondad es la causa de todas las cosas que existen. Es único, es unidad e indivisibilidad. Esto significa que no puede ser dividido por partes o múltiples dioses. Dios es único en su ser. Nuestra religión profesa que pues hay tres personas en un solo Dios. Esto podría ser muy confuso porque pues es un poco difícil de entender, pero la manera más fácil es decir que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu comprenden una sola, o comparten una sola esencia. Esta esencia es la que los une en un solo ser, prácticamente en un solo amor. La voluntad de Dios. Esta voluntad es libre y está determinada por factores externos, lo que le permite ser el creador del universo. Este es un concepto que quise profundizar un poquito más, porque es un poco multifacético, que se encuentra en el corazón de la fe y la espiritualidad. A través de muchos textos bíblicos podemos explorar diferentes dimensiones de la voluntad divina. La voluntad soberana de Dios se refiere al plan que Dios tiene para cada uno, pues cada una de las cosas que Él creó. Desde la más pequeñita hasta la más grande tiene su propia función, su propio plan. Esta voluntad es inmutable y prevalecerá sin importar las circunstancias humanas. La voluntad permisiva de Dios. Esta es la voluntad que permite a nosotros los seres humanos tomar decisiones libres. Dios nos otorga el libre albedrío para elegir obedecer o desobedecer. La voluntad específica para cada uno de nosotros.
Esto incluye decisiones personales, como la elección de la vocación, de la carrera, el matrimonio, otras áreas de la vida. Nosotros tenemos como prácticamente esa libertad de escoger cada uno de estos planes. Y pues nosotros como religiosos podemos optar por la oración, por el discernimiento para poder entender y discernir la voluntad que tienen en nosotros. La voluntad revelada en la Biblia. La palabra de Dios en ocasiones nos revela la voluntad en principios y mandamientos. Por ejemplo, amarnos los unos a los otros, vivir en justicia, buscar la paz. La Biblia también declara en 1 Timoteo que Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lo más importante, que también se une con las anteriores, el libre albedrío y la relación personal. Dios anhela, Dios quiere, como Padre bueno y amoroso, que todos tenemos, aparte del libre albedrío, una relación personal con Él. Quiere que nos acerquemos a Él, aceptemos su salvación y vivamos en comunión con Él. A pesar de su deseo de que todos sean salvos, no impone esta relación. No está como que tienen que amarme sí o sí. Nos permite elegir si lo seguimos o no. Duns Scoto nos invita a contemplar la voluntad divina como la fuerza motriz detrás de la creación y a reconocer la libertad absoluta de Dios. Su pensamiento sigue siendo relevante para quienes buscan comprender la relación entre lo finito y lo infinito desde una perspectiva teológica y filosófica. En resumen de todo esto, la voluntad de Dios, aparte que es un misterio divino, abarca toda su soberanía, su amor por la humanidad y su deseo de que vivamos conforme a su plan perfecto. Buscar su voluntad implica humildad, oración y confianza en la guía, en su guía. La voluntad de Jesús es un tema central pues, en la vida y enseñanza de este mismo. A través de sus palabras, sus acciones, como nosotros conocemos, podemos comprender esta perspectiva que Jesús descubrió sobre la voluntad de Dios. Hay algunas ideas claves que he tomado a Dios como amor personal. Jesús ve a Dios como alguien personal, un amor inteligente y libre. Se siente originado y enviado por Él. Su mayor empeño consiste en ser fiel a ese amor y a esta voluntad. También unificarse con el deseo de Dios. Para Jesús, el unificarse con este deseo es la realización de este encuentro con Dios, es su pasión dinamizadora. Es lo que le llena de amor, lo que le motiva a continuar con su misión. Su libertad, palabra y acción proviene de la comunión con la voluntad salvadora de su Padre. Y los dos grandes mandamientos que nosotros conocemos muy bien. Jesús resume la voluntad del Padre en dos mandamientos: amarlo a Él, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo su ser, pero también amar al prójimo, amar a los hermanos como a uno mismo. En resumen, esta voluntad de Jesús se centra en la obediencia al plan de Dios y en vivir en comunión con su amor y propósito. Es un ejemplo inspirador para nuestra propia existencia como seres creyentes. Jesucristo, como figura central del cristianismo, es objeto de profundo estudio y reflexión. Y la naturaleza de Jesús, ya metiéndonos como en esta parte. Primero vimos la naturaleza un poquitico así por encima de la del Padre, luego podemos ver un poquito la naturaleza del Hijo. Conocemos que Jesús tiene pues estas dos naturalezas. Jesús tiene la divina y la humana. Esto significa que en su ser de persona, en su ser de humano, coexisten plenamente ambas esencias. La naturaleza divina, Jesús es Dios, es la palabra que estaba con Dios y se hizo carne.
y la naturaleza humana, la que conocemos. Jesús también es totalmente humano. Su cuerpo y alma son genuinamente humanos. Estas dos naturalezas no están mezcladas, pero funcionan como una unidad en su persona. No se oponen entre sí, sino que actúan en perfecta armonía. Y también vemos a Jesús, y pues es llamado como Hijo de Dios. Su naturaleza no fue alterada por su naturaleza divina, ni viceversa. Esto quiere decir que Jesús es el Dios encarnado. La segunda persona de la Trinidad pues nos revela su dualidad divina y humana en un misterio profundo que nos invita a la reflexión y a la fe. Continuaríamos ya, después de ver como esta parte natural de la naturaleza del Hijo, he querido centrarme en el libro de José Antonio Pagola, que prácticamente nos presenta a un Jesús histórico, más allegado como a las personas, en donde en la parte, en todo libro, no tanto estudio bíblico, sino más bien como que un estudio de su realidad. José Antonio Pagola es un escritor pues español que es autor de varios libros, sobre todo el que vamos a tener ahorita presentes. Entonces, esta introducción a este libro, Pagola presenta varias preguntas, sobre todo y fascinantes sobre Jesús, quién fue él, de dónde viene. Resalta la importancia y el impacto duradero que este hombre, nacido hace 2000 años, en una humilde aldea del Imperio Romano, ha tenido sobre la religión, la cultura y el arte occidente. El autor se pregunta quién fue este hombre, ejecutado a los 30 años, y por qué su nombre aún y su mensaje siguen resonando, retumbando con tanta fuerza. Incluso en tiempos de crisis de las ideologías y religiones, ¿qué secreto o misterio se esconde detrás de este fascinante Galileo, que ha ejercido un poder tan grande sobre los corazones de los seguidores? Es que son millones de personas que a lo largo de esta historia, de estos 20 siglos, ha motivado y ha cultivado. Esta introducción plantea prácticamente el escenario para una exploración más profunda de la vida, la obra y el legado de Jesús, invitando al lector a sumergirse en este misterio y a reflexionar sobre la perdurable influencia de este personaje histórico. Es un libro, pues ya vimos, escrito por José Antonio Pagola, que ofrece una visión apasionante sobre la figura de Jesús de Nazaret, sobre todo en la perspectiva histórica. Se basa en las investigaciones sólidas recientes acerca de la persona de Jesús. Su objetivo es capturar el impacto que Jesús tuvo en sus contemporáneos y presentarlo de manera como más accesible a las personas. Presenta en este libro un contexto histórico, su nacimiento, su origen, los mensajes centrales, el enfoque crítico. Este es un relato pues apasionante que combina rigor con claridad para acercarnos a la figura de Cristo. Entonces, este libro se divide en aproximadamente 15 capítulos, de los cuales he tomado 11, sin dejar de atrás, sin dejar de ser importantes los otros 4. Sino que estos primeros presentan a este Jesús como más enfocado, como más realista, como más humano. Se nos presenta en el primero, así en orden, a un judío de Galilea, de una región bajo el dominio romano, con una sociedad agraria marcada por la desigualdad y el empobrecimiento de los campesinos. A veces uno puede pensar que Jesús en su época, antes de ser como, por así decirlo, muy llamado, muy famoso, puede haber sido un Galileo muy importante, pero no, o sea, Jesús pudo haber sido un personaje más en este contexto, un trabajador,
o un joven, un niño jugando normal como cualquier otro niño en su época. Eso sí, con su religión, ¿sí? Pero un poquito más como que de la parte de la gente normal. Es un vecino de Nazaret. Aquí se reconstruye su entorno familiar, la vida religiosa, lo que le digo, y su formación como artesano, destacando cómo este contexto marcó profundamente su posterior ministerio. Vemos a un vecino normal de Nazaret, me da cuenta cualquiera de nosotros que está al lado, o cualquier nosotros que en nuestra casa paterna, vive al lado. Jesús puede haber sido cualquier de estos personajes. Es un buscador de Dios. Sobre todo en el encuentro con Juan Bautista, en el bautismo, se analiza cómo el mensaje y el bautismo de Juan impactaron en Jesús, llevándolo en Nazaret para proclamar la llegada del reino de Dios. Este se presenta en el núcleo central de la predicación de Jesús, entendiendo el reino de Dios como la acción misteriosa y salvadora de Dios en busca de la justicia y la dignidad para los manes, para los poeta de la compasión. Recordamos todas las, pues, destacando este uso del lenguaje de Jesús en sus poemas, en sus parábolas, para acercar el mensaje del reino, sin palabras tan armadas, bastante estructuradas, sino algo más como que cercano a la gente de su cultura. Vemos también a Jesús como un curador, como sus curaciones, sus acompañamientos eran signos de la llegada del reino de Dios, donde el sufrimiento, el padecimiento, como esta tristeza, alejanía de las personas, serían como que prácticamente vencidos. Defensor de los últimos. Jesús se acompañaba o se untaba, se acercaba de estas personas, de los grupos más marginados. Les ofrecía como esta acogida, este compañerismo, este perdón, esta dignidad. También es amigo de la mujer. Jesús en esta época rompió con estos prejuicios que se tenía sobre la mujer, promoviendo como la igualdad y la dignidad en su movimiento. También es un maestro de la vida. Se presenta a Jesús como maestro que enseña a vivir de manera diferente, cuestionando la religión convencional y proponiendo una lucha no violenta por la justicia. También es un creador de un movimiento nuevo. En esta parte también Jesús, Pagola describe a Jesús como este renovador, este personaje que reúne a todos estos discípulos y discípulas, sin una manera como de imponer, sino más bien una manera más libre, más voluntaria de seguirle a Jesús, para así anunciar también el reino de Dios. Y Jesús también como un creyente fiel. Analiza pues la experiencia de Dios en la vida de Jesús, destacando su vivencia de Dios como Padre bueno y cercano, comprometido a la transformación del mundo. Jesús, como creyente fiel, tiene a Dios en el centro de su vida. No propone una nueva doctrina sobre Dios, sino que vive su experiencia desde pequeño, toda esta unión que tuvo con el Padre de una manera más distinta y empieza a enseñarlos. Y que incluso fue una cosa de alterarse para algunas personas. Jesús nace y crece en la fe del pueblo judío, aprendiendo a creer en Dios, que es un Salvador y cercano a la alianza. Esta experiencia central de Dios como amigo y liberador del pueblo marca profundamente a Jesús. En el bautismo de Jordán, Jesús tiene una poderosa experiencia de Dios.
Entonces, en este bautismo Jesús como que tiene esta experiencia poderosa. Recordemos cómo es esta cena. Y lo reconoce el Padre, lo reconoce como hijo, un hijo amado. Esta vivencia transforma su vida y lo impulsa a recorrer Galilea anunciando el reino de Dios. Jesús también experimenta a Dios como Padre bueno y cercano, que se preocupa por la vida y la felicidad de sus hijos e hijas. Este Dios se opone a todo lo que destruye la vida y defiende a los pobres y excluidos. El texto, este libro, destaca la experiencia central de Dios en Jesús, en la vida de Jesús, que lo lleva a vivir y anunciar a Dios Padre, al Dios cercano, al Dios bueno, comprometiendo así con la transformación del mundo. En estos días anteriores, en la semana anterior, escuchábamos esta lectura del profeta Oseas, que pues es muy bonita y yo en este tema pues lo quería como que enfatizar. Alguien que haga el favor y lo puede leer acá. Así dice el Señor: cuando Israel era joven, lo amé. Desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando lo llamaba, él se alejaba, sacrificaba a los Baales, ofrecía incienso a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín, lo alzaba en brazos, y él no comprendía que yo lo curaba. Con cuerdas humanas, con correas de amor lo atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y le daba de comer. Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, que soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Y yo analizaba este texto y decía, bueno, ahí está el Padre. Ahí está el Padre, quien levanta, quien alza, quien cuida, y que al final dice que no cederá el ardor de la cólera, que no derramará como que esta ira, no volverá a destruir a Efraín. ¿Por qué? Porque es un Dios y no un humano. Como le decíamos al principio, podemos tener como la figura del Padre, que puede ser que castigue, que puede ser que abandone, que puede ser que engañe. Pero aquí, en una cuestión más bíblica, nos muestra a un Dios, a un Padre que siempre está con nosotros, que siempre nos acompaña, que siempre está de nuestro lado, dándonos la mano. ¿Y por qué no nos castiga o por qué no nos abandona? Porque no es nuestra misma naturaleza, no es la naturaleza del hombre. El hombre puede estar tentado a todas estas cosas malas, pero Dios en su naturaleza es puro amor. Dios en su naturaleza es un Padre compasivo y misericordioso, que derrama su amor sobre todas sus criaturas y especialmente sobre nosotros. La figura de Dios como Padre, utilizada en la Biblia, es para describir la relación de Dios con su creación. A través de diferentes pasajes bíblicos podemos comprender mejor qué significa que Dios sea nuestro Padre y cómo esto afecta nuestras vidas como creyentes. Dios como creador y sustentador. La Biblia nos revela que Dios es el origen de toda la vida y el Señor de todas las cosas. Además, Dios es amoroso, misericordioso, justo, fiel. Estas cualidades hacen que Dios sea un Padre perfecto, dispuesto a cuidar, proteger y proveer a sus hijos. En la doctrina de la Trinidad nos ayuda a comprender la relación de Dios como Padre. La Biblia enseña que Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas son distintas, pero también son un solo Dios. El Padre está involucrado en la obra redentora de la humanidad a través de Jesucristo
y del Espíritu Santo. La relación de Dios como Padre con la humanidad. Dios desea tener una relación cercana con la humanidad como un Padre amoroso. Nos invita a acercarnos a Él, a confiar en Él, a depender, a dejar todas las cosas en las manos de Él. Como Padre, Dios se preocupa por nosotros y está dispuesto a proveer, a cuidarnos en todo lo que necesitemos. Y Jesús como Hijo de Dios, la Biblia también habla de la relación única entre este Hijo y este Padre. Jesús es el Hijo eterno del Padre. Su relación con el Padre es perfecta y sin igual. La figura de Dios como Padre nos muestra su amor incondicional y su deseo de estar cerca de nosotros, guiándonos hacia la plenitud y a la santidad. Entonces vemos a un Jesús que quizás viendo como la necesidad de estos discípulos, de esta gente, de sentirse desamparados porque no tienen como que una paz, una libertad. En esta parte Jesús les enseña al Padre Nuestro, haciéndonos todos hijos de un mismo Padre, confiando en Él, teniendo como esta certeza de que Él siempre está con nosotros. Para finalizar, he querido tomar la lectura del Evangelio del día de ayer, que le pido el favor a alguien que nos lo lea. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Gracias. Entonces, ya analizando pues, este tema, este evangelio, uno se puede poner como que en los pies de Jesús con toda esta alegría de sentirse hijo amado por Dios, y agradece a Dios mirando al cielo, de cierta manera, agradece a Dios porque todos estos misterios se los revela a personas, a los pequeños, sin necesidad de tanto argumento. Puede ser que no sea malo, pero igualmente puede uno enredarse. Y nosotros también tenemos día tras día, en alguna partecita de nuestros momentos del día a día, algún encuentro con el Padre, algún mensaje, alguna enseñanza, alguna muestra de que el Padre existe. Lo que pasa es que a veces nosotros podemos pasar esto desapercibido, no le damos mucha importancia, mucho ruido en el exterior, muchas preocupaciones, y dejamos de ver la maravilla que el Señor ha hecho o hace en nosotros. Todos los días pues el Señor se manifiesta, y pues tengamos como que esta fe de la que Jesús tuvo, de agradecer siempre al Señor porque se nos manifiesta a nosotros, no de manera tan grande, pero sí en las cosas más humildes, en las más pequeñas. Por eso, queridos hermanos, pues en esta mañana les he querido como presentar así como por encimita esta naturaleza, que obviamente es más amplio este tema, y obviamente es un poquito más de quemar neuronas, pero por encimita he tratado como de presentarles como esta figura del Padre, y que también ha estado presente en mi vida, en mi educación, no solamente en esta exposición, presentándola, preparándola, en muchos retiros, en muchos encuentros, he tenido como presente toda esta historia que el Señor ha tenido en mí, y pues yo siempre también le agradezcámosle al Señor por todo lo que hace, lo que hace por nosotros, lo que ha hecho en nosotros. Y pues culminemos esta exposición con esa oración que el mismo Jesús enseñó a todos, a los discípulos, y que nos hace ser hijos de un mismo Padre, todos hermanos, y que siempre nos pide que confiemos en Él. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A todos los que se conectaron, les agradezco mucho su atención, y a ti también, a los hermanos que están aquí presentes. Y pues les quiero presentar el libro, los libros como tal, el tratado del primer principio, el tratado de Duns Scotus. Aquí se los presento en pantalla. Si quieren puede tomar un escáner para que los tengan en formato PDF. También el libro de... Esto como la primera parte de la naturaleza del Padre, el tratado del primer principio. El siguiente libro, pues el libro de Pagola, también lo quiero presentar, que es la aproximación histórica, aproximación a Jesús histórico. También si alguien que pues está interesado en tener estas diapositivas, estas filminas, lo pueden escanear también ahí. Bien, hermanos, entramos entonces a la sesión de preguntas. Si alguien ahí conectado tiene alguna pregunta, puede hacerla al chat. Gracias. Sí, no, yo más que una pregunta, con Chuchito ayer estábamos hablando de algo y yo le decía que es bueno en este tema tener ciertas claridades, ¿no? Entonces, me parece muy importante hacer como dos salvedades en algo que Chucho nos presentaba, y es primero en esa cadena de causalidad, ¿no? De la causalidad. Entonces yo le decía a los hermanos en el curso de filosofía franciscana que nosotros por herencia recibimos la filosofía tomista y aristotélica, y que es lo que en Occidente inconscientemente recibimos y creemos. Entonces, por ejemplo, la cuestión en Juan Duns Scotus aparece diferente. Entonces, de pronto Chucho en eso lo presentaba un poco más como lo presenta Santo Tomás, y es que usted va hacia la causa atrás y llega a Dios, y Dios determina el universo como es y pare de contar. Pero esa no es la visión escotista. Entonces, en la visión escotista hay dos momentos: el pensamiento de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, para Santo Tomás el pensamiento de Dios es lo que crea, para Duns Scotus no. Entonces, ¿cuál es la distinción? En Duns Scotus él ve la posibilidad de la creación y conoce todas las posibles formas de crear, y se decide por aquella que cree que es más perfecta. Entonces, se podría decir que Dios es un conductor de la creación, más que un creador como tal. Dentro del sinfín de posibilidades, escoge una. Mientras que en Santo Tomás determina las posibilidades y determina la conducción de las posibilidades. Segunda distinción, lo que decía Chucho, de que en Juan Scotus se ve que la creación está determinada entonces por una cierta voluntad divina.
pero hay un ser que escapa y es el hombre. Entonces, ¿qué dice Duns Scoto? La voluntad es la única cualidad operante que escapa de eso. Entonces el hombre creado a imagen y semejanza de Dios comparte la voluntad y por tanto es capaz incluso de escapar de esa voluntad divina y incluso de Dios, porque esa voluntad es lo que determina la dirección de los acontecimientos. Entonces ahí él crea una visión histórica del mundo, donde la historia tiene que ver con nosotros, con nuestra precisión personal, pero también social. Y nada, pues felicitar a Chuchito porque este tema es complejo, este tema es difícil y él se le midió a un tratado bastante tenso, que es bastante, y lo hizo muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna? Sino que me lo hagan saber. Para Chucho, para hablar de Jesús a la humanidad, para hablar del reino de Dios a la humanidad, vacío, superficial, no puedo hablar. Tengo que tener primero la experiencia de Dios. ¿Cómo alcanzarla? Bien. Respondo, ¿cierto? No, agradeciéndole a Chucho la exposición, me parece que él ha tomado 3 puntos de partida en la presentación del tema. Un primer fue el acercamiento desde la experiencia que se tiene del Padre. Un segundo punto de partida fue más bien, yo diría, el de una determinada teología escolástica, pero que no se corresponde tampoco con la edad antigua, sino que más bien de la baja edad media, y que después fue retomado también por la neescolástica, y es tratar de presentar a Jesús a partir de la confesión de la Iglesia, tratando de hacerlo creíble en categorías filosóficas. Es una manera de hacer la teología. La credibilidad del dato revelado a partir de la inteligencia de la fe. Se podría calificar así: hacer creíble el dato de la revelación. Y el último punto de partida es el que se tiene ahora, cuando el punto de partida es más bien el dato revelado, más de una teología narrativa, en que a partir de la historia de Jesús como revelador de Dios, del único Dios que se revela en Jesús y que Jesús revela, entonces se llega a Jesús. Son como 3 puntos de partida que él ha presentado superpuestos. Primero desde la experiencia, segundo desde la inteligencia de la fe, haciéndola creíble, y el último, que es el que presenta actualmente la teología a partir del dato revelado, tal como concibe la revelación la Dei Verbum. Seguramente que la mayoría de ustedes, digo ustedes, pues han tenido este último punto de partida. No creo que haya sido el de la escolástica, pero yo recuerdo entonces, antes del concilio y demás, era esa la teología, y después del concilio, pues lo que llaman también la teología narrativa.
Bien. Yo felicito al hermano Chucho por la presentación, pero no hubo como una referencia a ese Dios padre y madre. Nos mostraste al Dios patriarcal en el cual nosotros aún seguimos como marcando la pauta. A mí la figura que me impacta de Dios es la figura de madre y padre. Si nos quedamos en la figura del solo padre, como yo pienso que hay una parte de Dios que para mí queda como coja. He dicho. Cambiemos el mundo con nuestra llama. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo. 8 siglos han pasado desde aquel monte sagrado. Francisco el santo amado, las llagas de Cristo ha llevado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Con los pobres y olvidados, Francisco siempre ha estado, su amor nunca ha terminado, en cada corazón ha germinado. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo, de las heridas nueva vida. San Francisco, ejemplo bendito, en la solidaridad nuestra guía. Las llagas de Cristo son las heridas de una humanidad que sufre y clama por justicia y paz. Nuestras vidas cambiemos el mundo con nuestra llama. Llevo en mi cuerpo las llagas de Cristo. 8 siglos han pasado desde aquel monte sagrado. Francisco el santo amado, las llagas de Cristo ha llevado.